¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Lee, Imagina y Sueña. Para los que no me conocen, me llamo Patti y en este canal hablamos de libros y todo lo relacionado con la lectura, como lectores amateurs que somos. Te invito a que si te gusta el video, te suscribas al canal, le des like y le des clic a la campanita para que te enteres cuando suba nuevos videos. Bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? El día de hoy quiero platicarles, compartirles un autor que yo recién conocí este año, que yo no sé por qué no lo había leído antes. Estamos hablando de la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados de Carlos Ruiz Zafón. No sé si ustedes ya lo hayan leído, son 4 libros geniales. El primer libro es este, que es La Sombra del Viento, que lo editó en España, salió publicado en el 2001, aunque por lo que pude investigar en México llegó mucho más tiempo después, llegó hasta el 2007. Su segundo libro, El Juego del Ángel, salió publicado en el 2008. La tercera entrega de la tetralogía la hizo en el 2011 con El Prisionero del Cielo y por último en el 2016 terminó la tetralogía con El Laberinto de los Espíritus. Estos 4 libros, de hecho ya les he hablado del primero y en algún wrap-up, en el pasado si no me equivoco les hablé del segundo. Es una tetralogía genial, porque no la tienes que leer en orden, puedes leerlas por separado o en desorden, o sea puedes empezar por el libro 4, después el 1, aunque yo recomiendo que se lea en orden, que fue de la forma que yo lo leí y con eso me ayudó mucho. Pero cada libro es autoconclusivo, aunque las historias están engarzadas. ¿De qué nos habla esta tetralogía que me parece tan genial? Bueno, nos habla, Carlos Ruiz Zafón nos pone lo que es la Barcelona desde los años 1920 hasta por 1960 y tantos, pero sobre todo en la época de Franco. Una Barcelona franquista, donde la gente pues no tenía todas las libertades, donde se le tenía miedo a las autoridades porque la policía, bueno, tenía mucho poder y por ahí nos ponen a varios detectives que pues abusaban de ese poder y finalmente lo que vivió España en esa época. Entonces siento que esa parte la retrata muy bien, aunque cabe señalar que no es una novela histórica, sino que es toda una historia que nos arma Carlos Ruiz Zafón alrededor de un lugar que se llama el Cementerio de los Libros Olvidados. El Cementerio de los Libros Olvidados es un lugar que yo no sé por qué, pero yo me lo imagino subterráneo, donde tú entras y es como un laberinto lleno de libros y siempre que llega alguien le dice, bueno, aquí están los libros que de la gente ya no se recuerda de ellos, pero son los libros que guardan el alma de la gente que los escribió, el alma de la gente que los leyó, el alma de la gente que vivió y soñó con ellos. Y entonces cuando alguien encuentra un libro que ya casi nadie lo lee o que ya hay muy pocas versiones, ese es el lugar ideal para irlo a llevar. La única condición es que cuando salgas te tienes que llevar tú un libro de ahí. La tetralogía de la historia puede empezar, podemos decir que con el primer libro, donde nos presenta la familia Sampere. Daniel Sampere es un niño de 10 años, que vive solo con su padre, perdió a su madre cuando tenía 4 y está muy preocupado porque un día en la noche se despertó porque ya no se acuerda de la cara de su mamá. Y entonces su papá, que es dueño de una librería, la librería se llama Sampere e Hijos, lo lleva al cementerio de los libros olvidados para, bueno, tratar de que el niño se tranquilice y de que encuentre algo o el amor por la lectura. Ahí en el cementerio de los libros olvidados, él para irse escoge un libro que le gusta mucho, que se llama La Sombra del Viento de Julio Caraz. Y le gusta tanto el libro que empieza a investigar de ese autor y encuentra que no hay muchos libros y hasta hay quien le ofrece comprarle el libro para incendiarlo, para quemarlo. Entonces este chico, conforme va creciendo, porque la historia empieza en 1945, pero termina, que les digo, como en los años 60, empieza a investigar a lo largo de estos años quién era Julio Caraz y qué pasó con él. Y hay toda una historia atrás de misterio, detectivesca. También viene una historia de amor porque él se enamora de Bea o Beatriz, Bea le decía de cariño, la hermana de su mejor amigo Tomás. Y bueno, todo lo que sucede para encontrar qué pasó con Julio Caraz y todo lo que investiga.
Y aquí empezamos a conocer a ciertos personajes que nos van a acompañar a lo largo de los 4 libros. El más importante es don Fermín Romero Torres. Don Fermín Romero Torres es todo un personaje que en este primer libro Daniel se lo encuentra, es como un vagabundo que le ayuda a Daniel en cierto momento, y entonces él y su papá como que lo adoptan como ayudante de la librería. Y es un personaje genial que siempre sale con ocurrencias o con dichos y que lee mucho y que le gustan los libros. Entonces Fermín llega a ser, aunque es más grande que Daniel, su acompañante en todas estas aventuras. En el segundo libro, que es El Juego del Ángel, bueno, nos regresa casi una generación, porque empieza en 1920 con un chico que se llama David Martín, que es un chico que vive solo, su padre se murió, a su padre no le gustaba que leyera, a él le fascina leer, y trabaja en un periódico, es muy amigo de un gran escritor que trabaja en ese periódico, que es Pedro Vidal, y estamos hablando de David Martín. David Martín, por angas o mangas, empieza a escribir en el periódico y resulta que escribe muy bien, pero empieza a ver los celos de las otras personas que escribían en el periódico y lo tienen que correr. Entonces él, cuando lo corren, pues no sabe qué hacer. Su compañero Vidal le ayuda a que publique algunos libros, no con su nombre, en una editorial que, bueno, que era una editorial no muy ética, que le hacía que le daba adelantos, pero le hacía que se comprometiera a entregas muy fuertes. Entonces, con los adelantos él se compra una casa que es la Casa de la Torre. Desde que te la nombran es una casa medio tenebrosa, una casa rara que nadie había querido en décadas rentar, pero él desde que la ve le gusta y la renta. Pero desde que llega a esa casa, David empieza a trabajar mucho, pero se siente muy cansado, su condición física empieza a irse mermando, hasta que encuentra a alguien al que él le dice el patrón, que es el señor Corelli, que le pide que escriba un libro, pero un libro medio raro, y le da muchísimo dinero de adelanto. Él lo piensa, como que quiere, como que no quiere, y como que este señor Corelli tiene ciertos poderes y le quita los pesares. En el inter de que todo esto pasa, porque nuevamente, igual que la primera novela, son años, durante este tiempo vemos como David Martín está enamorado de la hija Cristina, del chofer de su amigo el escritor, pero esta es secretaria del escritor, y como se muere su papá y él le ayuda mucho, acaba casándose con él. Entonces David sufre mucho, pero también llega otro personaje que es Isabela, que es una jovenzuela, o sea, no me acuerdo bien la edad, parece que tenía 16, 17 años, que le gustaba escribir mucho. Y casualmente David es asiduo a comprar libros en la librería de Sanpere Hijos. Y entonces en la librería, pues, el señor Sanpere le dice, oye, ¿por qué no? Ella sabe escribir muy bien, ¿por qué no la tomas como tu ayudante? Él al principio no quiere, pero esta chica es medio rebelde, se escapa de su casa y acaba viviendo con él. Él empieza a enseñar cómo escribir y ella le ayuda como secretaria y asistente. Y hacen muy buena mancuerna. Por algo Isabel acaba trabajando en Sanpere Hijos y viene un problema, un asesinato. David Martín tiene que huir y Isabela se acaba casando con el señor Sanpere. Y al final nos damos cuenta, bueno, que esta es la conexión del primer con el segundo libro, porque Isabela es la mamá del Daniel de la primera entrega. En la tercera entrega, Carlos Ruiz Zafón juega mucho con los tiempos. Va de 1939 a 1957, hablándonos de Fermín, ¿se acuerdan de Fermín Romero Torres? Tanto en el 57 como en el pasado. Nos enteramos en el 57 que Fermín se va a casar, pero que no se puede casar porque no puede sacar sus papeles, porque resulta que él no es Fermín Romero Torres, es otra persona. Y ahí se regresa en el 30 y tantos, cuando Fermín llega a una Barcelona y por algo está en la cárcel. Una cárcel que era la peor cárcel de Barcelona, y que el que lo llevaba, el director, era Valls, Mauricio Valls, que era un maldito, que era un escritor frustrado, que se casó con la hija de un banquero muy rico, muy allegado a Franco. Ese banquero había financiado parte de toda la llegada al poder a Franco. Él quiere un puesto, bueno, en algo literario, pero le dan el puesto de ser el director de esta cárcel. Entonces él está frustrado
Pero por alguna razón David Martín también está en esta cárcel junto con otras personas. Y pues él quiere que David Martín le corrija sus libros para después publicarlos. David Martín aquí no sabemos por qué, pero ya no está en buen uso de su razón. Y bueno, es toda la historia de Fermín en esa cárcel, cómo sale de ella y cómo llega a ser el Fermín que conocemos en la primera novela. En la cuarta entrega volvemos a ver a Fermín, pero en Fermín en los años 30, antes de entrar a la cárcel, que por alguna razón regresa a Barcelona, pero se ve como que ya las autoridades lo están siguiendo, lo están buscando. Pero va a ver a una niña y en eso que llega a ver a la abuela y a la niña, que eran hijos de algunos conocidos de él que nunca te dice, hay un bombardeo, la abuela muere y él huye con la niña, pero están en un edificio cuando cae una bomba, pierde a la niña cae en un domo que era parte del cementerio de los libros olvidados y se daña mucho la cadera. Y después nos pasa a la ya 1950 y tantos en Madrid, donde vemos a esta niña que se llama Alicia Gris, que creció y que por algo lleva ya 12 años trabajando como parte del servicio secreto de Franco, algo así, de España. Y en ese momento Mauricio Valls, aquel Mauricio Valls que era el director de la cárcel donde estuvo Fermín, y ya era lo que es en México como si fuera el secretario de la SEP o de algo así, de educación, de cultura. Se supone que él escribió muchos libros y es una persona muy reconocida, es toda una autoridad cultural en la España. Mauricio Valls se ve que en una fiesta hay algún misterio y desaparece. Y a Alicia la mandan llamar para que investigue esta desaparición y por causas de la investigación tiene que regresar a la Barcelona y ahí se encuentra a lo que es a Daniel, que ya es un hombre hecho y derecho, ya tiene un pequeño niño de 4 o 5 años, Julián, sigue casado con Beatriz. El señor Samper, su padre, ya está un poco más viejo. Encontramos a un Fermín que ya está casado. Y cómo todas las historias se unen y todo esto nos va a llevar al misterio de cómo murió la mamá de Daniel. Entonces, se me hace genial porque les digo, a pesar de que los libros son autoconclusivos, al final te llegas a enterar de cosas que se mencionan en el primero, segundo, tercer libro que no pensabas que estuvieran ligadas. Entonces, hasta el final del cuarto entiendes cómo se unen estos 4 libros. Realmente se los súper recomiendo. Les digo, es un libro que habla de libros, pero además el hacerlos autoconclusivos, pero a la vez que sean tetralogía, se me hace grandioso. Resulta ser que además son libros que han gustado mucho porque les digo, tienen misterio, tienen detectives, tienen historia de amor, tienen de todo un poco y te mantienen encadenados. Déjenme sus comentarios si ya leyeron alguno de los libros, díganme si les gustó o no. Nos vemos la próxima semana, espero que les haya gustado esta tetralogía, Carlos Ruiz Zafón. La semana que entra hablaremos algo más de la lectura. Que tengan bonita semana.